Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro seminario institucional. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Gerardo Cifuentes, quien es un invitado de lujo. Nos acompaña del Instituto de Geofísica de la Unidad Morelia. Nos va a dar una plática bastante interesante, denominada el índice K como indicador de actividad geomagnética y su cálculo con MAC. Bienvenido. Gracias, Alex. Bien, bueno, pues antes que nada, hay una disculpa de la doctora Ana Cacavari, tuvo un problema personal porque ella iba a dar una parte de la charla. Bien, nosotros somos parte del servicio magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM. El servicio magnético, pues, es algo parecido al Servicio Sismológico Nacional, nada más que manejamos los datos de la red de repetición de la República Mexicana y además el Observatorio Magnético de Teoloyucan, que está, no sé si conocen, en la caseta de Tepozotlán, supongo que sí, si la han seguido a la Ciudad de México, está por ahí aproximadamente. Bien, la charla va a tratar acerca de uno de los tantos índices geomagnéticos que se usan en geomagnetismo para ver el comportamiento del campo o la actividad geomagnética y además cómo hemos implementado una forma de cálculo de este índice automatizada a través de un programa que es muy popular entre la comunidad geomagnética que se llama MagPy, que está hecho en Python. ¿No avanza? Eso es para TikTok. Ok. Bien. La historia un poco del índice geomagnético, el índice K en particular, es un índice pues ya bastante viejo, fue introducido por Bartels en 1938 y se le puso índice K porque en alemán dígito característico que ahí tenemos que traer a Harald, ¿no? Para que nos dijera cómo se pronuncia. Ken Saifa, tal vez. Alguien que sepa alemán por aquí. ¿Ya llegó? Ya llegó. Eso. Sí, estamos hablando mal de ti. Bien, que es, hombre, que es una forma de cuantificar las alteraciones sobre todo de la parte horizontal del campo magnético, ¿no? Bueno, una figurita muy elemental, ¿no? Donde tenemos, con el puntero, sí, que tenemos, esta es la componente, bueno, este es el plano principal sobre el cual se evalúa el índice K del campo geomagnético terrestre. En particular, no se toma otra componente, por ejemplo, no se toma Z, porque Z se considera que tiene una inducción que no es deseable para esta evaluación del campo geomagnético, ¿no? Entonces, esta cuantificación de las perturbaciones tiene un rango de números enteros. Bueno, acaba de cambiar hace unos años, ni años, unos meses, pero en principio la definición de Bartels fue un rango que va de 0 a 9, donde se considera, lo voy a comentar un poquito más adelante a detalle, que de 0 a 4 son condiciones calmas, o sea, en calma del campo geomagnético, y de 5 en adelante son condiciones de tormenta geomagnética. Dos ejemplos de este mes, por ejemplo, pueden ver a su izquierda lo que es un campo alterado o campo perturbado en el Observatorio de Teoloyucan, o para el 11 de febrero de este año, o las condiciones de un campo quieto para el 19 de febrero, ¿no? ¿Por qué introducir el índice H o los índices geomagnéticos en general, no solamente el índice H? Digo K, perdón. Porque, bueno, a simple vista, pues una curva de comportamiento del campo magnético para los no expertos o para los interesados, pues no nos dicen mucho. O sea, nos dicen que tiene muchas variaciones, pero ¿qué tal el grado de variaciones? Así de sencillo, ¿no? Es una forma por la que se introdujo bueno, se dio hay muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con corrientes, sobre todo ionosféricas y sobre todo en su principio porque buscaban ver sobre todo alteraciones de la ionosfera, ¿no? O sea, cómo saber si la ionosfera estaba alterada durante esta actividad geomagnética.
Bien, este cálculo, muchas gracias. Este cálculo se hace, se determina 8 veces al día. O sea, en pocas palabras, cada 3 horas se genera un valor del índice K. En intervalos de 3 horas, como dice acá, ¿no? De 0 a 3, de 3 a 6, así, hasta 21, 24. Entonces, pero su característica más importante es que se hace con respecto, y ahorita lo vamos a ver con los gráficos, con una variación, que es la variación de solar regular, que es la variación más, lo que se considera la variación más calmada de lo que es el campo geomagnético para una estación. Entonces, estos índices, como mencioné en la diapositiva anterior, van de 0 a 9, donde esto es una nomenclatura que usa se me fue los que hacen clima espacial, pero que están en la NOAA. Ahorita, por ahí está el nombre. Bueno, ahorita les digo exactamente. Es SWPC, es el Spatial, sí, Spatial Weather Prediction Center, exactamente. O sea, el centro de predicción de clima espacial, en pocas palabras. Entonces, tenemos que el índice K de lo que va de 0 a 4, que son condiciones calmadas, no perturbadas, se le considera que el nivel de la tormenta geomagnética, pues no hay, o sea, es una G0. Para el 5 es una G1 y así progresivamente hasta el 9, que es una G5, ¿no? Que son las tormentas geomagnéticas más intensas. La determinación ideada por Bartels es muy sencilla, van a decir, entonces, ¿para qué nos viene a hablar de algo tan sencillo? Si yo tengo, este es un ejemplo del campo magnético el 9 de julio de 1985 en el Observatorio de Ottawa, en Canadá. Entonces yo tengo el comportamiento del campo, esta es la componente Y, una de las componentes horizontales. Tengo el comportamiento del campo geomagnético. Esta línea continua que ven acá es lo que sería el solar regular, o sea, la variación, lo que sería la parte más calmada. Entonces simplemente es muy sencillo realmente. Lo que tengo que hacer es a todo el comportamiento restarle el SR y me queda esto. Entonces una vez que ya tengo eso, tengo el valor máximo y el mínimo, hago la diferencia, tengo un valor en nanoteslas y así puedo determinar el índice K de cada uno de cada 3 horas del comportamiento del campo. Me dicen, bueno, es una muy buena idea que se le ocurrió a Bartels para clasificar el comportamiento del campo. ¿Dónde juega el chiste actualmente? En que esto es muy fácil, lo difícil es calcular esto, porque esto no es global. Esto va cambiando de observatorio, o sea, en pocas palabras, de región de la Tierra en región de la Tierra. Es donde está evolucionando ahora, actualmente ya con los métodos computacionales, pues porque antes esto se hacía a mano, no había, en 1938 no había observatorios digitales, todos eran magnetogramas en papel fotográfico y todo se hacía a mano, ¿no? Realmente de los primeros, sí. Pero no solamente cambia esta parte, también la anomalía cambia con... Claro, sí, perdón. Todo cambia. Sí, todo cambia. O sea, no solamente esta curva, sino además el SR, ¿no? O sea, todo cambia. Entonces cada lugar tiene sus curvas en particular y obviamente va a tener su índice K. En particular, no van a diferir mucho, pero sí va a ser diferente, vamos a llamar. Entonces, de los métodos de determinación, perdón, esto lo saqué de una Ayagan News de 1900. No me acuerdo. Aquí dice. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, de 1980. Y es uno de los métodos de cálculo, de los primeros métodos de cálculo automático del índice K, que empezaron a trabajarlo esto en el Instituto de la India de Geomagnetismo, el profesor Gomatán Rangarayan, que hace unos años estuvo 1 año con nosotros, ¿no, Esteban? Trabajando con nosotros. Entonces, lo interesante, bueno, no voy a leer todo, pero lo interesante es que ya usa un método de componentes naturales ortogonales
y prácticamente es la reconstrucción con armónicos del SR. Es uno de los primeros métodos ya automatizados que se proponen. Aquí viene la descripción, ¿no?, de cómo se hace, pero finalmente por aquí dice, bueno, que el análisis con MNOC y finalmente son con vectores y que van a corresponder a la media de la variación de diurna en día 7, ¿no? Entonces, es uno de los primeros métodos. Actualmente hay muchos métodos, o sea, cada gente, yo creo que tiene un expertise matemático en cierta área, se ha ideado diferentes métodos, pero hay muchos métodos. La cosa es que en la actualidad, pues ya no lo hacemos a mano, obviamente. A Esteban y a mí todavía nos tocó hacerlo a mano cuando en Teoloyucan, antes de 1996, que fue cuando se modernizó el Observatorio de Teoloyucan. Pero ya después de eso, pues ya empezamos a experimentar con este tipo de procedimientos. Les digo, hay muchos métodos de determinación. Un ejemplo de la determinación del índice K para Teoloyucan, esto es una gráfica muy bonita porque es el año 2003. ¿Por qué me voy tan al 2003? Porque es un año donde ha habido una de las tormentas geomagnéticas más intensas de los últimos años, que fue la originalidad de los norteamericanos, que como fue el 31 de octubre de ese año, le pusieron la tormenta de Halloween. Bien originales, ¿no? Entonces, aquí tenemos el registro, por ejemplo, bueno, esto es todo el año, en la componente X, otra de las componentes horizontales, donde, bueno, se pueden observar varias tormentas geomagnéticas, ¿no? Por ejemplo, a finales de mayo, tenemos aquí una a mediados de julio, y bueno, la más importante, la más intensa fue a finales de octubre, el 31 de octubre, ¿no? Y tenemos también otra en noviembre, por ejemplo, y observen, pues, cómo van los cálculos de los índices CAS, todos van de 0, bueno, dice de 0 a 10, pero sabemos que solo va de 0 a 9, y cómo están los índices CAS, por ejemplo, para lo que es finales de octubre, por ejemplo, la parte de noviembre, otra tormenta, mencioné la de julio, etcétera, etcétera, ¿no? Usualmente, lo voy a mencionar al final, lo voy a repetir al final más bien. Hay dos objetivos del índice K. ¿Lo quieres instantáneo o lo quieres como un reporte de un observatorio geomagnético? Este es un reporte de observatorio geomagnético donde usamos para el cálculo, y ahorita voy a ver por qué, desde el diciembre del año posterior, en este caso sería de 2002, hasta enero del año 2004. O sea, uso para el cálculo, uso 14 meses, no uso solamente un grupo de días. O sea, uso bastante, un buen de días, ¿no?, para hacer el cálculo. Porque el SR va a ir cambiando conforme yo le voy agregando datos a la base de datos. Así de sencillo. O sea, el SR no va a ser único. No solamente lo puedes calcular para un día, sino conforme vas haciendo una acumulación de días, ese SR va a cambiar. Va a cambiar poco, pero va a cambiar. ¿Ok? Entonces, y bueno, y otra cosa que cambia es la parte de los valores, de cómo clasificarle, darle valores al índice K. Por ejemplo, estos valores que ven acá, que va del 0 a 9, son los valores globales de todo el planeta. O sea, entre 0 y 5 nanoteslas es 0, 5 y 10, 1, etcétera, etcétera, y más allá de 500 es 9. ¿Ok? Pero eso es global. Para Teoloyucan cambia. Por ejemplo, bueno, vean los valores. Por ejemplo, para Teoloyucan, un 9 ya es después de 301. Pero fíjense, para esta cosa impronunciable en Groenlandia, el índice K tiene que ser este valor R mayor a 1500 nanoteslas. ¿Ok? Entonces, es por eso, como mencionó Harald, es muy diferente, no solo el comportamiento, sino esta tabla de clasificación, la escala de valores para clasificar un índice K. Por ejemplo, es otro concepto, es lo mismo prácticamente, el índice KP también, que lo introdujo Barthes también un año después, pero es una media ponderada del índice K de varios observatorios geomagnéticos, pero de altas latitudes. Por ejemplo, nada más mencionar que los índices K que tienen un valores, por ejemplo, para K igual a 9,
este tipo de magnitud de nanoteslas siempre van a ser observatorios geomagnéticos que están a altas latitudes geomagnéticas, o sea, o muy al norte o muy al sur. Para observatorios o para estaciones magnéticas que están en las latitudes medias, siempre van a tener este tipo de comportamiento. Por ejemplo, los valores que podemos manejar aquí con el LEMI 417, más o menos tendría que tener un rango de valores como el de Teoloyucan. Estamos bien cerquita, ¿no? En fin. Bien, perdón, y volviendo al índice KP, estos observatorios de altas latitudes actualmente son observatorios que pertenecen o al USGS o pues ¿qué es el Nature Resource, no me acuerdo, de Canadá, que es el que maneja esto, el BGS de Inglaterra, que es el British Geological Survey, el GFZ, el tú te sabes bien la pronunciación, Harald, no sé, Centrum o Center, no sé, de GFZ, así lo dejamos. Y el JOSAIS Australia, ¿no? Todos son observatorios que están a muy altas latitudes. Y aquí está en el Space Weather Prediction Center, que está en la NOAA, aquí lo pueden consultar. Pueden ver el índice geomagnético, el KP, y ellos lo ponen por colores. Por ejemplo, como todos estos están por debajo de 5, no, de 4, entonces todos son verdecitos. En el momento que se pone arriba de 5, se ponen amarillos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando ya está color de hormiga, pues se pone rojo, hasta el 9. En fin, les mencionaba que acaba de cambiar la nomenclatura un poco, porque antes eran números enteros, y si se fijan aquí tenemos números decimales. Por ejemplo, este es 2.6, algo así, ¿no? Por ahí. Acaba de cambiar, ¿eh? Esto es los últimos meses, tal vez. En fin. Una cosa, estos son reportes en tiempo real y son de estaciones, aunque son observatorios geomagnéticos, estos no son índices K definitivos. El índice KP reportado en tiempo real no es un índice KP definitivo. Como mencioné en unas láminas anteriores, para hacer un índice KP definitivo necesito por lo menos 14 meses de datos. En fin, dentro de los métodos, que prácticamente son 4, perdón, aquí viene que es el método de regresión en ventanas corredizas o móviles, el método de suavizamiento adaptativo, filtrado en frecuencias o de composición basado en vectores ortogonales. Son los 4 métodos principales. El método más famoso es el método FMI, y es FMI porque es del Instituto Meteorológico de Finlandia. Digo, por eso se llama así. Está descrito, es uno de los primeros trabajos, está escrito por Suxdorf, que curiosamente no es finlandés, es polaco, en 1991, y es, como dice, es un procedimiento de regresión sobre ventanas corredizas móviles. Menvier, que es uno de los grandes científicos que ha tratado esto de los índices geomagnéticos, hasta tiene su centrito que le llaman el Centro Internacional de Datos Geomagnéticos, o una cosa así que está en París, no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, hace una descripción muy buena, un análisis muy bueno de todos estos métodos. Y en fin, bueno, el FMI es un método, es muy estadístico, más que analítico, y lo que hace es que calcula las medias para cada... ¿Por qué describo esta bien? Porque es el método que nosotros usamos en Teoloyucan. Entonces, y el MACPy en particular. Entonces, calcula las medias con los valores a minuto de cada hora, o sea, necesitamos el valor a minuto. Se puede, de verdad que se puede hacer inclusive con una frecuencia más alta, ¿no? Se puede usar segundos de cada hora, y se obtiene un valor K preliminar con un primer ajuste para SR hasta el armónico de quinto grado. O sea, en pocas palabras, el SR que usa no es un SR, sino que solamente toma de cada media, toma los valores de horas consecutivas más alto y más, digo, de 3 horas, el valor más alto, el medio, y calcula la diferencia, y así saca un primer aproximación, y luego hace un ajuste para las medias de
del del armónico de quinto grado, y eso es el primer SR. Es la primera fase. La segunda es que amplía, por eso se llama ventana corrediza móvil. Amplía la ventana de ambos lados de cada media con un parámetro que es una M que tiene que ver, aquí no puse la M, perdón, que tiene que ver con el corrimiento de horas, nada más locales, y usa esta formulita, es una fórmula empírica con un valor de M más N, y la N es el índice K de ese periodo a la 3.3. ¿Por qué? Es empírico. Lo que ellos tienen todo un análisis en la publicación de 1991, hasta qué valor de potencia de K pueden ampliar su ventana. Porque lo que ellos están haciendo, en pocas palabras, tienen ventanas que se sobreponen. O sea, no es una sola ventana, como el primer ejercicio, sino se empiezan a sobreponer o a cruzarse. O sea, esas ventanas se corren y se mueven. Y luego se calculan nuevas medias, se hace un segundo ajuste de SR hasta el armónico de quinto grado y se calculan los nuevos índices casi. Vaya, es un método muy popular, así de sencillo. Que sea el mejor, pues hay que leer la publicación de Membiel y a ver cuál les gusta más, porque todos tienen cosas que son interesantes, ¿no? En fin, la herramienta de cálculo, o el diseño más bien de la herramienta de cálculo que nosotros tenemos está basado en nuestros variógrafos, o nuestro variógrafo, que son tenemos dos variógrafos, el EMI 025 y el EMI 417. El EMI 25 es de nosotros y el EMI 417 es de Jorge. Entonces, sí, digo, ya no se lo vamos a devolver, pero es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, el EMI, lo voy a describir para el EMI 417, pero para el EMI el 025 es muy parecido, es prácticamente lo mismo. Entonces, de los archivos que nosotros obtenemos del EMI a través del EMI, que son en principio, pueden ser los archivos binarios o los archivos de texto, cualquiera de los dos, hacemos una conversión a través de un software, es un software de formato, no es de cálculo, que es que bueno, así lo pusimos, es un software hecho en Fortran, no es la gran cosa, donde tenemos los archivos que contienen los nombres y el nombre del archivo que vamos a procesar y la fecha, y generamos unos archivos que son extensión min, que esos archivos, ahorita voy a ver una descripción del archivo min, es el archivo, se llama archivo IAGA 2002X, que es el archivo de formato de la IAGA para los observatorios geomagnéticos, que es el archivo que es compatible con el programa MagPy, que está hecho en Python, que lo desarrollaron en el observatorio de Konrad en Austria. En fin, y de ahí sacamos tres productos, que es primero que nada un gráfico, una imagen PNG, que es un gráfico, un producto muy bonito que es un HTML para poner en cualquier website, como tal, y además el archivo de datos del índice K. Es el producto final. Vaya, se oye muy sencillo el diagrama de flujo, bueno, está muy sencillo, ¿no? En fin, la conversión de los archivos binarios a texto se puede hacer a través del programa, como mencionamos, del EMI 417, o se hace a través del programa, o si está adquiriendo este programa en tiempo real, automáticamente ya genera los archivos de texto. O sea, porque los binarios se almacenan perdón, no lo mencioné, en el flashcard de la consola del EMI, de cualquiera de los dos, del 417, del 025, y estos los genera automáticamente los archivos de adquisición en tiempo real que proporciona el fabricante. Entonces, bueno, aquí viene la descripción, el binario, los gatitos son el número de serie de instrumento, y genera un archivo al final que tiene este formato año, mes, día, hora, minuto, segundo, punto T, que quiere decir texto, y el número de serie del instrumento. Así de sencillo. En fin, otra vez, eso es lo conveniente. Obviamente es tener el instrumento en tiempo real. ¿Por qué? Porque si tengo el instrumento en tiempo real, me salto este paso. Si no, lo voy a tener que tener un estudiante de servicio social
o de licenciatura, los de maestría luego se ponen rejegos, los de doctorado no lo van a querer hacer, hasta estar convirtiendo los archivos, aunque nosotros ya lo hacemos automáticamente, ¿no? Pero pues eso pues, ya es un poquito más, no sé, otro seminario, una comida, Jorge, algo así. Bien, entonces el archivo original, el de texto, pues tiene esta información, ¿no? Que es el año, mes, día, hora, minuto, segundo, es BX, BY, BZ, dos temperaturas exterior e interior, y bueno, y la información que es del campo eléctrico, ¿no? Que para esto, por el momento, para esto que estamos haciendo del EMI 417 no nos interesa, no se necesita. Entonces, el formato MacPy, como les decía, es el formato IAGA 2002 X que se obtiene con este programa. Bueno, aquí nada más, es que como todo lo manejamos en Linux, por eso pongo la instrucción para usar software libre, ¿no? Y los dos archivos que necesito con nombres, que son archivos temporales, es el nombre del archivo, por ejemplo, es un ejemplo para el archivo del 20 de julio, perdón, de 2023, y el archivo de la fecha, nada más. El archivo IAGA 2002, aquí pueden, bueno, encontrarían aquí la referencia. Como les dije, es el archivo de reporte de todos los observatorios magnéticos a nivel global. Entonces tenemos que adaptar los datos a este tipo de formato. Por ejemplo, este es el archivo para el 19 de febrero de 2024 de Teoloyucan. Es metadata, son 14, me parece que son 14 líneas de metadata, donde tienen que poner pues el código, bueno, qué formato es, el código del observatorio, tipo de información, ¿no? Importante como latitud, longitud, altitud, qué voy a reportar, la orientación de los sensores, el muestreo, un montón de detallitos, ¿no? A quién pertenece, etcétera, etcétera. Y al final lo importante es esto, fecha, hora, día consecutivo del año, componente X, Y, Z y el cálculo de la componente F a través de, este cálculo se hace a través del cálculo de estas tres, ¿no? Es un formato muy sencillo, pero es el formato que maneja la IAGA para los datos. Este formato es relativamente nuevo, antes se manejaba hace muchos años, bueno, se sigue manejando, el formato Intermagnet, que era la verdad es que estaba horrible el formato, y este es un formato ya más ad hoc con lo que es metadata, ¿no? Así de sencillo. Bien, y aquí ya viene la parte de que donde esos archivos min de la IAGA ya los generamos, convertimos a índice K. Y esto es a través de un script que ya está desarrollado por nosotros en Python, que con estos archivos y a través de una librería del MacPy, a través del método FMI, perdón, el método no es de ellos, el MacPy es de Leonhardt y Valley, en 2017, ese programa es bastante reciente, les digo, del Observatorio Conrad, ya podemos hacer el cálculo de archivos. La recomendación es que, más bien, no la recomendación, bueno, es que si no tienen 28 días no funciona bien. O sea, tienen que tener por lo menos 28 días de datos. Ojo, no quiere decir que el día de hoy no esté generándose el índice K, no, sí, pero necesito tener por lo menos los 28 días anteriores para poderlo generar. ¿Por qué los 28 días? Por lo que dije, porque entre más datos es mejor la estimación del SF. ¿Ok? Así de sencillo. Y bueno, aquí son las instrucciones elementales para instalar el programa MacPy en Python desde una Mac o desde una Linux. Este programa también está para Windows, para Mac o para Linux, que Mac y Linux es exactamente lo mismo. Bien, esta es bueno, el script no está completo, pero es el script, para algunas no tiene caso que les explique mucho, tal vez nada más donde tiene que estar el directorio, no lo sé, son cosas muy elementales del script, pero hay una cosa en la parte del script, una cosa muy importante que depende del observatorio que tengamos, vamos a poner este dato. ¿Cuál es el nivel donde empieza el índice K9? Y pues nosotros obviamente estamos manejando el 300. ¿Por qué? Porque es el dato que le podemos poner 301, ¿no? Que es el valor, pero le pusimos 300, que es el valor para Teoloyucan.
Ustedes aquí ponen el valor de su índice K. Por ejemplo, el programa les manda un error si no es suficientemente completa los datos para hacer el cálculo del índice K, o si todo sale bien, pues empieza a funcionar perfecto hasta que genera sus índices K. Y este es un ejemplo de la salida. Por ejemplo, este es el índice K para el EMI 417 que está funcionando en Teoloyucan, que ya no me acuerdo cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos, lo instalamos en agosto, no, junio del año pasado. Lo instalamos en junio del año pasado. Y este es el ejemplo, es el PNG, el gráfico para los últimos 7 días. Este es el día 9 de enero. Normalmente en observatorios magnéticos reportamos los días consecutivos del año, no reportamos por fechas, sino de 1 a 365. Y esto ya sé, pues es el mismo gráfico, pero la diferencia entre este y este es que este archivo es un HTML. ¿Okay? Ya no es una imagen, es un HTML. Y está padre porque si le ponen el mouse encima de la barrita, les dice la fecha, la hora y el valor del índice K, ¿no? Por ejemplo. Es una de las cosas interesantes que tiene esto para reportar en tiempo real de un instrumento como... Esto lo estamos adaptando a los LEMI, pero puede funcionar para cualquier instrumento que pueda tener el formato del IAGA 2002, ¿no? Y además generamos el archivo donde viene la fecha, el día y los 9 índices K. O sea, no solamente genera el gráfico, sino además va generando un archivo. Nada más que, como mencioné, mientras más datos tengamos, puede cambiar un poco los valores. No va a cambiar mucho, o sea, un índice acá de 4 no va a subir a 9, pero a lo mejor un índice 4 sí puede bajar a 3, ¿no? O sea, puede tener algún cambio, porque cambia el solar regular, por eso. En fin, y además, una cosa muy interesante que acabamos de introducir, porque nos encontramos en Postdam, una subrutina en Python donde podemos meterle a nuestros datos el índice KP. Y entonces podemos comparar. ¿Se acuerdan que hablé del KP al principio? Que es la media ponderada de los índices planetarios, de ciertos observatorios aurorales, ¿no? Entonces, podemos comparar lo que estamos calculando en el observatorio. Esto sí es para Teoloyucan, todavía no lo hemos implementado para el 417, pero es muy fácil hacerlo. Entonces podemos calcularlo, el índice K en Teoloyucan contra el índice KP. Esto apenas está fresquito, tiene una semana que lo logramos hacer. Entonces también esto pues está, inclusive también se puede generar el PNG o el HTML para publicarlo en internet, cualquiera de los dos, ¿no? Y bueno, el programa MacPy, como les dije, lo pueden encontrar aquí. La presentación, pues obviamente ya la tienes ahí, sí, la pueden distribuir. Como les dije, para Mac, para Windows, para Linux, también tiene su interfaz gráfica, donde pueden hacer un montón de cosas aparte de solamente calcular los índices K. O sea, pueden hacer ya con datos de un instrumento como un LEMI, cualquier modelo que sea vectorial, o datos de otros observatorios que ustedes puedan recuperar de la internet o lo que quieran, ya pueden hacer un montón de cosas más, ¿no? Instalando el programa. Pueden hacer, por ejemplo, bueno, tienen un menú principal, tienen un panel de control, el área de gráficos, estatus, información y otras cosas, pero pueden hacer un montón de cosas. No lo puse aquí. Así, perdón. Por ejemplo, pueden filtrar, pueden sacar o quitar outliers, pueden completar gaps. Es una función muy interesante. Si ustedes tienen un gap en información de datos, tú le puedes decir qué observatorios buscar si tienes control de internet, y te puede llenar ese gap con una reconstrucción a través de otros observatorios. Tiene cosas interesantes. Puedes hacer cambios de coordenadas, cálculos de línea base, registros de absolutas. No, puedes hacer, es un programa muy completo
que yo creo que está por desplazar probablemente en los observatorios geomagnéticos en la red mundial a los programas tradicionales que antes manejábamos para hacer esto, sobre todo uno que estaba hecho en el BGS en Edimburgo. Y este es, por ejemplo, cuando tú le pides que haga el cálculo del INSECAP, te hace esto, que es una gráfica, la verdad, pues no está mal, pero está bien feita, ¿no? Y digo, están mucho más bonitas las gráficas que les enseñé desde un punto de vista estético, pero es el mismo cálculo, ¿eh? No crean que acá es exactamente lo mismo. Bien, consideraciones de esta herramienta o bueno, de este proceso que hemos llevado. Y es algo que les decía, todavía hay mucho consenso acerca de la escala, o sea, están cambiando, por ejemplo, el centro de proyección de datos, la primera tabla que enseñé, pues tiene su forma de caracterizar el comportamiento del campo. Pero, por ejemplo, me envían en 2011, no está de acuerdo con esta tabla de la NOAA, y entonces pone su propia escala, ¿no? De cómo se comporta el campo geomagnético, ¿no? En fin, no varía mucho, ¿eh? Pero al fin y al cabo, estas cosas siempre surgen en las discusiones de las asambleas de las asociaciones, ¿no? Bueno, el índice K es más relevante en latitudes subauroriales. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor actividad geomagnética. ¿Okay? De forma aislada, un índice K individual de un solo observatorio puede dar una mala percepción del comportamiento. ¿Por qué? Pues por la cantidad, bueno, por un lado por la información y otra cosa es porque por la comparación que podemos hacer, que es muy fácil empezar a hacer este tipo de comparaciones. Ah, está mal tu índice K aquí porque este es el global. Sí, pero esto es una media ponderada, esto es el comportamiento local. Entonces, esto es comportamiento local, esto sí es comportamiento global. ¿Ok? Así es sencillo. El cálculo del SR necesita largos periodos de tiempo para poder ser lo mejor representado posible y así obtener un índice K más asertivo. Lo que les dije, necesitamos muchos datos para tener, entre más datos tengamos, vamos a tener el mejor SR. Y si tenemos el mejor SR, pues vamos a tener un mejor índice K. Algo que tiene que ver con esto, bueno, y con lo que mencioné del punto 1, con lo que dice Menbiel contra lo que dicen los de la NOAA. No es lo mismo reportar en tiempo real que basado en los datos definitivos, como lo que les enseñé en el primer gráfico de 2003 de Teoloyucan. Esos son datos definitivos. O sea, ese K que se reporta ya es un K definitivo. El K instantáneo es un K no definitivo. ¿Va a cambiar? Sí va a cambiar, pero va a cambiar muy poco, pero no es considerado como un dato definitivo. Y lo mostrado, bueno, lo que les mostré, es un sistema que ya tenemos completamente automatizado o en proceso, vaya, tenemos unos detalles por ahí todavía, pero ya prácticamente lo tenemos automatizado y que siempre, pero que siempre va a requerir de supervisión humana. Por más que automático que esté, siempre vamos a tener que tener a lo mejor un estudiante de servicio social ahí revisando, ¿no? Revisando. Y esto es muy fácil, todo lo tenemos implementado en a través de lo que se llama el cron, que es una herramienta de Linux, donde podemos establecer que en determinado tiempo ejecute determinados scripts, programas, y por ejemplo, los scripts de Python, ¿no? No les voy a decir que es cada uno, pero cada cosa, pero evidentemente lo que aquí pueden ver es que este patrón se repite cada 3 horas. ¿Okay? Que es para calcular y algo que pueden consultar ya en tiempo real en esta dirección, que es el índice K en Teoloyucan, que se actualiza cada 3 horas. Y viene para para la última semana. Siempre va a ser el gráfico de la última semana. Pero esto se puede, pues ahora sí que convertir fácilmente a un mes, a un año, no sé. Ahora hay una publicación en el Instituto de Geofísica que empezó en diciembre, que se llama la GeoGaceta, que reporta todos los datos de los servicios geofísicos y ahí aparece, por ejemplo, como es bimestral, aparece el índice K de los últimos 2 meses, ¿no? Se puede consultar. En fin. Bien, y pues esto. Digo, no solamente es Anita y yo la que hicimos su presentación, es mérito de todo
el equipo del servicio magnético, que nada más somos 4, además. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas? Sí. Porque No podemos empezar conmigo, ¿no? Yo tengo varias preguntas, de hecho, y una de ellas es esta imagen que le da cada estación o cada observatorio, ¿no? Que tú dices que aquí en Teológica es de 300 nanoteslas. Ujú. Ese es un dato empírico, como dicen, ¿no? Sí, pero ¿sabes quién te lo da? Mm. Potsdam. Sí. O sea, normalmente tú puedes tener una idea por la latitud geomagnética, pero lo correcto, que es un estándar, es que tú le mandes una serie de datos a los alemanes en Potsdam y ellos, y claro, ellos ya calculan tu latitud geomagnética y todo, y ellos te dan esto. No es que tú te vayas por la libre, ¿eh? Pero más aquí, pues ahí me queda la duda de que cada sitio es diferente y cada zona debe tener una inducción, ¿no? Sí, Debe por eso. responder diferente a las corrientes geomagnéticas. Por eso le mandas una serie de datos para que ellos te lo calculen, ¿no? Ven, se fijan en un montón de cosas. Sobre todo lo que hacen es fijarse cuál es cuando, sí es un poco empírico lo que dices, ¿eh? Porque se fijan tormentas geomagnéticas, cómo se comportaron en otros lados y cómo se comportan en donde tú le estás mandando la Pero es que información. además deberían tomar en cuenta no solo la magnitud, sino los daños que producen, pero bueno, eso ya es. Eso es otra cosa que no que hay en Para que tanto en la. tienes Sí, sí. que te esté previniendo de que viene una tormenta cuando ya pasó. Digo, está bien, así como está ahí, Sí, sí, sí. ¿no? Ya tienes la historia de las variaciones geomagnéticas solares, puede ser una tesis, puede ser un paper, quién sabe qué. Ujú. Pero teóricamente un índice geomagnético debe ser preventivo. Es que A ver, no preventivo, no predictivo. sí. Preventivo porque nos llega la señal del sol, induce estas corrientes, pero actúa diferente en diferentes partes. Sí, fíjate, es que por eso remarqué que una cosa es reportarlo en tiempo real y otra cosa es sacar los valores definitivos. Nosotros como Observatorio Magnético en Teoloyucan no tenemos la obligación de reportar para una prevención, ¿sí? No es nuestro trabajo. El Servicio de Clima Espacial, sí. O sea, nuestro objetivo es completamente diferente. Sí, que no se confunda, ¿no? En pocas palabras. Pero vamos hacia allá, no vamos hacia Sí. Claro. Digo, esta es una herramienta para hacer lo que estás comentando, ¿no? Pero vamos a verlo aquí, mira. Por ejemplo, este caso en el KP empieza a subir, entonces tú esperarías que siguiera subiendo y luego, si baja, pues, bueno, este comportamiento dices, ya va para arriba. Entonces el que sigue a lo mejor va también. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? De repente va a tener que volver a bajar. Pero fíjate, ¿y aquí qué? ¡Pum! Tienes un índice K de 1 y 3 horas después ya subió a 5 y cacho. El campo magnético es así. Es muy difícil jugar con eso. Por eso yo prefiero quedarme en Teoloyucan. Sí. No, pero bueno, a ver si entendí otra pregunta, si no hay otras. Tú necesitas ajustar, es como un regional y un residual, así. Más o menos. Lo puedes ver así. Podemos sintetizar. Tu regional es el SR, ¿no? Sí. Y mi pregunta es si ese lo utilizas, necesitas muchos datos para que sea el mejor ajuste posible para la señal que estás recibiendo. Lo puedes hacer con un día. Ajá. ¿Sí? Sí. Con un día lo puedes hacer, Claro. pero la confiabilidad de ese valor SR, no valor, ese comportamiento SR va a ser mucho mejor entre más datos tengas. Sí, pero el índice K no lo calculas, no lo promedias igual por todos estos datos. No, si usas todos esos datos porque necesitas el dato crudo, ¿no? Del campo magnético. Es que no puedes usar el índice No, perdón. para calcular un solo valor de K. Sí, el índice K, solamente lo trabajo con 3 horas, punto. ¿Sí? No tiene que ver todo lo demás. Solo con 3 horas. Bueno, y además, tal vez, como usamos el método FMI con un pequeño desplazamiento,
un poquito antes Sí. y un poquito después. ¿Ok? Pero muy poquito, no creas que va a dar con mucho más tiempo. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una duda en relación más a lo que preguntó primero Pablo Sánchez. Pues acabo de escuchar que una actividad muy fuerte del sol y que se supone que va a haber una afectación muy fuerte no sé si en los próximos días, semanas, no me acuerdo. Pero entonces se supone que esas afectaciones, basado en esto del nivel que varía con la altitud, se supone entonces que la afectación es mucho mayor, las latitudes norte. No, norte y sur. O sea, Sí, sí, norte y sur, perdón, altas latitudes. cerca de los polos. Sí, sí, normalmente es así. Porque es cuando por donde entran las partículas de mayor energía. ¿Qué se espera entonces, por ejemplo, para esta noticia que seguro ustedes? Pues no sé, yo no la he escuchado, pero no. Ayer Sí. estuvieron reportando la Sí. caída de YouTube, de Google, de ¿Ah, sí? todas las redes. Ah. Sí, sí, sí. Como estaba trabajando en la presentación, no vi noticias. Y estaban atribuyendo a otra cosa menos a la actividad solar. Ah, bueno, no, la que yo, no sé si yo vi, si era, Sí, es que ahí ya ves. era que el incremento de la actividad solar. Que iba a- Sí, hay otras cosas, ¿no? Vaya, no es esto el único parámetro, o sea, están viendo imágenes del sol, son circunstancias muy particulares, ¿no? O sea, ven que viene la eyección que viene dirección para acá, pero puede ser que no nos afecte. Tiene que haber un acoplamiento de los dos campos, ¿no? Y muchas veces no hay acoplamiento de los dos campos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última ya para rematar. Me da mucho la atención esta parte del índice K. De hecho, me surge una idea para nuestra red de monitoreo. Tenemos pequeños magnetómetros. Eso es como un LEMI, pero si vemos las variaciones diurnas y el índice K nos puede servir para ver un patrón. Y la pregunta es más bien, ¿hay alternativas no analíticas como este tipo de metodologías, digamos, estadísticas, como estos métodos de descomposición estacional y demás? Porque al final de cuentas hay patrones que no alcanzamos a ver, como esta parte de esta tormenta del 11 de febrero, baja y de repente pero a lo mejor hay algo escondido ahí entre los datos con, no sé, el machine learning, un poquito de inteligencia artificial. Podemos enseñar. Y hay una, no para esto, hay no me acuerdo de su nombre, hay un chico ahí en el instituto que está haciendo Machine Learning precisamente para eso, pero no a esto, está enfocándolo a los ciclos solares. Por ejemplo, a la coherencia de los ciclos solares, ¿no? Por ejemplo, o predecir cómo van a comportarse los dos próximos ciclos solares. Aquí hay una cosa muy interesante con eso, porque vas a decir, bueno, predicción, pero vas a decir predicción, y quién sabe si se va a comportar así. Pero se pueden ir en reversa. O sea, tu origen no tiene que ser allá, Claro. debe ser acá. Y tomar hasta acá y ver si tu predicción con Machine Learning puede ser esto. A mí se me ocurre incluso más bien, perdonando lo que preguntaba Jorge, no predicción, métodos de pronóstico. Sí, sí. Eso es interesante. Hace unas semanas estuve trabajando con datos sísmicos para sonido. Chorrísimo era, no veía nada. Realicé muchos métodos, no veía absolutamente ningún patrón, pero con algunos trucos estadísticos se ven tendencias que a simple vista no se ven. Sería interesante probarlo. Yo definitivamente quiero instalar esta suite. Sí, sí, sí. O sea, los estudiantes también. Claro. Tenemos un año de datos ahí esperando un estudiante. Bueno, ya ves, el Alejandro que vino la semana pasada, él está sacando los índices K de la estación del Tancítaro con esta suite. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Gerardo Cifuentes. Gracias. Hombre, Indianita. sale, se le paso ahorita. También. Vale, gracias, muchas gracias. Gracias. Y ahí está la presentación en PDF, si alguien la quiere. Las compartimos.